Al nombre de Cristo, porque como dice su palabra, hasta aquí el Señor nos ayudó, quiere decir que Él lo va a seguir haciendo. Si mañana nos levantamos, Él está con nosotros, y si no nos levantamos, nos vamos con Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a leer la palabra y ya vamos a entrar de lleno al mensaje, la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Estamos delante de tu santa y divina presencia, Señor. Gracias por un día más que tú nos permites en este programa maravilloso que titulamos Tardes con Jesús. Gracias, Padre, por los que están oyendo. Señor, te pido que esta palabra, Señor, tenga cabida en los corazones y que esta palabra sea de bendición para aquellas personas que hoy necesitan, Señor amado, de tu santa y divina presencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias damos a Dios porque nuestro hermano Ariel nos atiende como reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso damos gracias a Dios por esta radio y por nuestro hermano Ariel y por sus pastores que son sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, si usted tiene su Biblia ahí en su casa. Abra su Biblia, bendito sea el nombre del Señor, y comparta junto con nosotros Gálatas 5:16. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:16. Alabado sea el nombre de Cristo. Leemos con la bendición de nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Amén. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en este día. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos fortalezca. Bendito sea el nombre del Señor para que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, no andemos, como dice la palabra del Señor, en la carne. Amén. Sino que andemos en el Espíritu. Y tenemos que saber, bendito sea el nombre de Cristo, que para ser cristianos evangélicos, como dice la palabra del Señor, tenemos que vivir una vida de santidad. Yo siempre digo, hermano, que en el cristianismo, dentro de una iglesia evangélica, hay dos tipos de cristianos. Si ven, el Señor compara el trigo con la cizaña, pero dice que son parecidas, pero no es lo mismo. Dentro de las iglesias evangélicas hay dos tipos de cristianos. Uno es el espiritual, bendito sea el nombre del Señor. Y otro es el carnal, que también está dentro de la iglesia, pero no es espiritual, bendito sea el Señor. Pero ambos sirven a Dios. Ambos están en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y en este tiempo, bendito sea el nombre de Cristo, donde usted y yo tenemos que saber que la venida de Cristo se acerca, tenemos que guardar nuestra vida en santidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña, bendito sea el Señor, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, a que no andemos en la carne, bendito sea el Señor. Tenemos que saber que nuestro primer enemigo se llama diablo y Satanás. Y ese enemigo está contra nuestras vidas, contra la iglesia. Ese enemigo gobierna este mundo, ese enemigo tiene el dominio de este mundo. Pero también tenemos que saber, bendito sea el nombre de Cristo, que nosotros tenemos un enemigo que es nuestra propia carne que combate contra nosotros. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta todo lo que es mundanalidad. A la carne le gusta los deseos carnales, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta, bendito sea el Señor, someterse a la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que la carne y el espíritu entre sí chocan, bendito sea el nombre del Señor. Pero que Dios nos ayude a nosotros, hermano, para que nosotros podamos entender, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros no tenemos que andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Bendito sea el nombre del Señor. Hay cristianos evangélicos que van a las iglesias y usted lo ve dentro de una iglesia, dentro de una congregación, cantan, oran, ayunan, predican, alaban al Señor, bendito sea el nombre de Cristo, se visten como hombre, como mujer, bendito sea el nombre del Señor. Pero tienen un problema, bendito sea el Señor, que le dan el gusto a la carne, a los deseos carnales. Engañan a la esposa, engañan al esposo, fornican, adulteran, bendito sea el nombre del Señor. Quizás beben, quizás fuman un cigarrillo por ahí, bendito sea el Señor. Salen a lugares donde no tienen que salir, bendito sea el nombre de Cristo. Le dan lugar a su carnalidad.
Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y qué nos enseña esto la palabra del Señor? Que tenemos una doble vida en el camino del Señor. Porque el cristiano, bendito sea el Señor, que va a una iglesia, que alaba a Dios, que dice servir a Dios, pero tiene una vida doble, bendito sea el Señor, y le da lugar a su carnalidad y satisface los deseos de su carne. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es satisfacer los deseos de nuestra carne? Darle el gusto a lo que la carne quiere. Bendito sea el Señor. Hay hombres que van a las iglesias, bendito sea el Señor, y tienen una doble vida. Tienen la esposa con la cual concurren a la iglesia, pero después, bendito sea el Señor, paralelo a eso tienen una esposa, otra mujer, bendito sea el nombre del Señor. Y eso se llama satisfacer la carne. ¿Por qué? Porque la carne está pidiendo satisfacerse, no el espíritu, porque la Biblia dice que el espíritu, bendito sea el Señor, el espiritual, piensa en lo espiritual, pero el carnal piensa en la carne. Por eso, bendito sea el Señor, usted puede ver cristianos evangélicos que van a las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, y están en una congregación, pero usted al tiempo los ve en un lugar tomándose una cerveza, o tomando vino, o engañando a la esposa, o fumándose un cigarrillo, bendito sea el nombre del Señor, o haciendo cosas que están en contra del Espíritu, haciendo cosas que están en contra de la palabra del Señor, engañando a la esposa, bendito sea el Señor, engañando al esposo si es una mujer. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede ser si va a una iglesia evangélica donde se lo ve de una manera, vestido como corresponde, alabando a Dios y exaltando el nombre del Señor, y de repente se lo encuentra usted en la calle en un lugar prohibido, en un lugar donde no tiene que estar? ¿Qué significa eso? Que le da gusto a su carne. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué enseña? Digo pues, andar en el Espíritu. El cristiano que anda en el Espíritu piensa en lo espiritual. ¿Qué es pensar en lo espiritual? Es pensar en la palabra de Dios, es pensar en el reino de los cielos, es pensar en el temor a Jehová. La Biblia dice que la mayor de las sabidurías es el temor a Jehová. Bendito sea el Señor. Cuando tú eres un hombre espiritual, vives en ayuno, vives en oración, vives en consagración, vas a la iglesia con tu familia, vas a la iglesia con tu esposa, con tus hijos, con tu marido, vivís una vida congregada para Dios. Salís de la iglesia, pero seguís siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque hay cristianos que van a las iglesias 2 horas y adentro de la iglesia son una cosa, pero salen fuera y son otra. Pero el cristiano verdadero, el espiritual, bendito sea el Señor, vive la vida lo mismo afuera que adentro. Cuando está en la iglesia es una cosa, es un hombre o una mujer lleno de Dios. Pero cuando sale de la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde ande, sigue siendo el mismo cristiano que estuvo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, andad en el Espíritu, bendito sea el Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Todo hombre, toda mujer es tentado. Todo hombre y mujer tiene deseos, bendito sea el Señor, de hacer cosas, bendito sea el Señor, que están en contra de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña algo. Yo siempre digo esto, ser cristiano evangélico es hacer lo que no quiero hacer. ¿Por qué es hacer lo que no quiero hacer? Porque a la carne le gustan los deseos de la carne. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que el Espíritu busca a los que está arriba, que es la parte espiritual. Lo que Dios quiere que yo haga. Bendito sea el Señor. Entonces yo para agradar a Dios tengo que dejar los deseos de la carne. Tengo que dejar de satisfacer mis deseos carnales. Bendito sea el Señor. Y tengo que tratar de que el Espíritu gobierne mi vida. Hay cristianos que el Espíritu no gobierna su vida, gobierna la carne. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que hay un choque entre el Espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque la carne desea todo lo malo, pero el Espíritu desea todo lo bueno. ¿Para quién? Para nosotros. Bendito sea el Señor. Y acá dice la palabra del Señor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjese lo que dice la Biblia. El deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bendito sea el Señor. Que si nosotros andamos en la carne, nunca vamos a agradar a Dios. Nunca vamos a ser cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo. Nunca vamos a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Vivimos en nuestra carnalidad. Deseamos lo de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cristianos evangélicos que aún desean lo que otros tienen. Bendito sea el Señor. Si ven que un hermano prospera, se compra, qué sé yo, una camioneta nueva, un auto nuevo, una casa nueva, están deseando, están envidiando lo que tiene. Y eso también es vivir en la carne. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios me enseña que yo no tengo que codiciar, no tengo que ser avaro, no tengo que ser envidioso, bendito sea el Señor, porque eso es un deseo de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay cristianos que cuando usted ve que prosperan, hay otros que se ponen contentos y dan gracias a Dios porque el hermano prosperó. ¿Por qué? Porque están en el Espíritu.
Pero hay cristianos que viven deseando lo que otros tienen. Aún hay cristianos que desean hasta la mujer del prójimo. Aún hay cristianos que desean el esposo del prójimo, de otra mujer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque están deseando en la carne. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, como dice la palabra del Señor, deseamos todo lo que viene de arriba, que está para nosotros. El Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen como por añadido. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que buscar lo que está en el cielo. Mi esposa tiene que buscar lo que está en el cielo. Tú tienes que buscar lo que está en el cielo. Después todo lo que necesitemos, Dios lo va a enviar. Pero no tenemos que andar en la carne, bendito sea el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que los deseos de la carne son contra el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? En nosotros mismos hay un choque, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra carne choca con el espíritu. Porque al espíritu no le gusta la mundanalidad. Al espíritu no le gusta la fornicación, no le gusta el adulterio, no le gusta el engaño, no le gusta que seamos embusteros, mentirosos, codiciosos, avaros. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, templanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los deseos de la carne, que es ira, contienda, pleito, disensiones, herejías, orgías, eso declara la palabra de Dios. Y eso es lo que le gusta a la carne. Todo lo malo le gusta a la carne. Por eso el Espíritu choca contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir a lo mejor en la carnalidad y no darle lugar al Espíritu Santo. Pero cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, bendito sea el Señor, y dejas todos tus problemas, todas tus necesidades en las manos del Señor y te rindes a los pies de Cristo y le dices, Señor, soy un hombre carnal, que tengo deseos, pero los rindo a tus pies. Ahí es cuando el Espíritu comienza a gobernar tu vida. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando lugar a la carne, le estás dando lugar al Espíritu de Dios para que gobierne en tu vida, en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a seguir leyendo. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Fíjese lo que dice la Biblia. Se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una guerra interna dentro nuestro. Tenemos una guerra interna dentro nuestro. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, a la carne le gusta todo lo mundano. Le gusta todo lo que es mundanalidad. Le gusta todo lo que es contra el espíritu. Por eso se oponen, dice la Biblia. Y mira lo que dice más abajo, bendito sea el nombre del Señor. Para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué quiere decir esto? Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos agradar a la carne y al espíritu. No podemos darle gusto a la carne y darle gusto al espíritu. No podemos ser fornicarios, adúlteros, borrachos, idólatras, mentirosos, engañadores y después ir a la iglesia y querer que Dios nos bendiga. No podemos. O le damos el gusto a la carne, bendito sea el nombre del Señor, o vamos a la iglesia y le damos el gusto a Dios y servimos a Dios como Dios quiere que sirvamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos declara que se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Por eso hay cristianos que van a las iglesias y no sienten nada. ¿Por qué? Porque viven una vida de carnalidad. Bendito sea el Señor. Cuando tú no perdonas a tu hermano, cuando tú no perdonas a una persona, cuando tú te ofendes y no puedes perdonar a otro, ¿qué significa eso? Que estás en una carnalidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que perdonar a mi ofensor, para que Dios me perdone. Bendito sea el Señor. De esa manera yo tengo que entender, bendito sea el Señor, que soy un espiritual. ¿Cuándo? Cuando una persona me ofende, bendito sea el Señor. Y yo puedo perdonarle. Y yo puedo decirle, sí, yo te amo en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque estoy en el Espíritu de Dios. Pero cuando soy un carnal, bendito sea el Señor, yo nunca puedo darle gusto al Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. Entonces, bendito sea el Señor, dice la Biblia, se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque hay una lucha. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Porque cuando tú no perdonas, bendito sea el Señor, después te arrepientes y hay algo que te entra que tú sientes que entra, que es el Espíritu Santo, y es el que te habla. Y que te hace entender que tú tienes que vivir en el Espíritu. Pero tú tienes una lucha. ¿Por qué? Porque tu carne te dice que no, pero el Espíritu te dice que sí. El Espíritu te dice que sí, que perdones, pero la carne te dice que no. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros, bendito sea el nombre del Señor, no perdonamos, no amamos, fornicamos, adulteramos, robamos, mentimos, bendito sea el Señor, estamos andando en la carne, no estamos andando en el Espíritu. Pero el cristiano que anda en el Espíritu, bendito sea el Señor, es un cristiano verdadero. Es un hombre que honra a Dios. Es un hombre que se guarda para Dios. Es una mujer que se guarda para Dios. Es una mujer que va a la iglesia. Es una mujer que está en los ayunos, que está en la oración, que vive una vida de santidad, que vive una vida agradable a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Que vive dando gracias a Dios y viviendo una vida como a Dios le agrada, no como ella quiere, sino como a Dios le agrada. Por eso nosotros tenemos que vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos, dándonos el gusto a nosotros, no como quieren los hombres, sino dándole el gusto a Dios. Por eso la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, nos enseña que nosotros tenemos una guerra interna dentro nuestro, que es el espíritu que choca contra nuestra carne. Tenemos que saber que tenemos un enemigo, número uno, que es el diablo y Satanás. Pero tenemos que saber que nuestro segundo enemigo es nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta todo lo malo. Cuando tú alguien te ofendió y sientes un deseo pequeño de perdonarlo, pero hay algo que te dice, no, no lo perdones. Esa es la carne, esa es tu humanidad, tu carnalidad, que te dice no lo hagas. Pero ese poquito que sientes ahí es el Espíritu Santo Dios que te está hablando. Sí, perdonalo. Perdonarlo, porque la Biblia dice que tienes que perdonar a tu ofensor. Bendito sea el Señor. Por eso el cristiano tiene que andar en el espíritu y no en la carne. No satisfaciendo estos deseos carnales. Bendito sea el Señor. Todo hombre y toda mujer es tentado. La Biblia declara que la tentación está al alcance de la mano. ¿Cuándo pecamos? Cuando nosotros tomamos la tentación y la ponemos en nuestra vida y le damos el hecho. Bendito sea el Señor. De esa manera, pero cuando la tentación viene a tu vida y tú en el nombre del Señor le resistes, la tentación se va de tu vida, tú no pecas. ¿Por qué? Porque estás en el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú tomas la tentación y fornicas y adulteras o te emborrachas o engañas a tu esposa o haces lo que haces, tú le diste lugar a tu carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Para que podamos entender que hay que estar en el espíritu y no en la carne. Si tiene alguien que te ofendió, perdónale. Si ofendiste a alguien y no sabes pedir perdón, ve y dile al Señor, Señor, enséñame a pedir perdón. Porque a veces ofendemos, bendito sea el Señor, y no queremos pedir perdón. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Hay cristianos que están en las iglesias y roban. Bendito sea el Señor, y roban. Y tomar algo, bendito sea el Señor, que no te pertenece, es robar ante los ojos de Dios. Enseguida al Señor, Señor, yo no tengo que robar. Si eres un mentiroso, bendito sea el Señor, una persona que miente, que le gusta mentir por mentir. Hay cristianos que están en las iglesias y mienten por mentir. Se llaman mictómanos y mienten por mentir. Dile al Señor, Señor, esto me va a llevar al infierno. Yo tengo que dejar de mentir. Ayúdame a dejar de mentir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para darle lugar al Espíritu y no a tu carne. Dale lugar al Espíritu y no a tu carne, bendito sea el Señor. Y cuando tú no puedas vencer algo, tienes que dejarlo en las manos de Dios. Si tú no puedes dejar de mirar cosas que no tienes que mirar en la televisión, en la internet, en el celular, dile, Señor, yo tengo que dejar esto. Y cuando alguien te corrija, bendito sea el Señor, y tú veas que lo que te está corrigiendo es para tu vida, recibilo. No dejes que la carne te diga, no, no es para vos. Recibilo. Dale lugar al Espíritu, recibilo, entregalo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que tú no tengas dentro tuyo, como te dije, una guerra entre la carne y el Espíritu. Por eso la Biblia dice, anda en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bendito sea el Señor. Que no le demos lugar a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, a nuestra humanidad. Cristianos evangélicos que van a las iglesias, bendito sea el Señor, y viven una vida mundana. Salen de las iglesias, se van a los bailes, se van a los bares a tomar, se van a lugares donde no tienen que ir, bendito sea el Señor. ¿En qué viven? En la carne. ¿En qué viven? En la carne. Pero el cristiano dice, no, a ese lugar yo no puedo ir, a aquella fiesta no puedo ir, a aquel evento no puedo ir. ¿Por qué? Porque soy un cristiano evangélico. Vive en el Espíritu, bendito sea el Señor. Y rechaza todo lo que nos lleva a la carnalidad, lo rechaza. Entonces, ¿qué dice? No, yo tengo que vivir en el Espíritu. Entonces tengo que dejar esto y vivir en el Espíritu. Que Dios nos bendiga, hermano, en este día. Que el Señor nos ayude. Ha avanzado la hora. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios por este día maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido.